Bien, entonces lo primero que hacemos en campo, en el sitio, es hacer los procedimientos para el armado. Aquí debemos hacer unas verificaciones de voltaje parásito y las líneas de tierra deben estar conectadas a lo que es al cabezal del pozo y el taladro, o en el caso que son operaciones rigless, que sea la grúa. Entonces nosotros tenemos unos cables que van desde la unidad se colocarían hasta el pozo y otro a la estructura. Este cable que iría a tierra va pegado a la estructura y el otro cable iría justamente lo que es del pozo hacia la parte del monitor de que tenemos el Hanson. El fabricante es Hanson, decimos un Hanson Monitor, y esto lo que se encarga es de monitorear tanto los voltajes parásitos como la integridad que hay de la puesta a tierra. ¿Para qué utilizamos esto? Esto es para evitar cualquier tipo de voltajes no deseados que estén en la línea. En caso de que haya uno, se va a disparar una alarma. Igualmente que si se llega a desconectar uno de estos cables, por ejemplo, se perdería una conexión a tierra. Entonces, en ese momento, pues no, mientras se desactiva la alarma, no podemos hacer ningún tipo de colocación de los detonadores. Entonces, es mantenerlo monitoreando durante toda la operación, pero específicamente para el momento que estemos colocando los detonadores, no podríamos entonces proceder con ese armado. Bien, nosotros como ingenieros a cargo y parte de lo que es la cuadrilla que nos acompaña, hacemos un chequeo en superficie por cada corrida que tenemos que hacer. A este chequeo lo llamamos un chequeo de fuego o check fire. Este consta de varios pasos, son tres pasos principales. Uno es, llamamos como el chequeo abierto, otro el chequeo en corto y otro el chequeo de CCL. Independientemente si tenemos usando como herramienta de registro una herramienta de detector de CCL o de cuellos, o bien sea una herramienta de gamma boom o herramienta de rayos gamma con CCL. Entonces solo el personal entrenado pues está con la capacidad para hacer este chequeo. Entonces, lo que corresponde al supervisor que esté a cargo de la operación, el Explosive In Charge, puede aplicar la energía al cable, o sea, la barline, en cualquier operación balística. No hay otra persona más indicada que alguien que ya esté certificado, que haya recibido el entrenamiento y tenga ya la competencia para realizar este chequeo. Realizar la secuencia de chequeo de fuego se realiza según los manuales operativos y durante esta secuencia de fuego se deben seguir todos los protocolos de seguridad. El chequeo de fuego es obligatorio entre las corridas, o sea, entre cada corrida se debe hacer este chequeo. Así de esta manera nos aseguramos de que todos los elementos, todas las herramientas que estamos utilizando estén funcionando adecuadamente y entonces podamos armar los cañones antes de proceder a bajar entonces el pozo. Debemos revisar las señales de mano. Hay un key holder o alguien que va a sostener una llave. Ya les voy a explicar o les voy a mostrar en qué consiste esta llave y la función de este key holder. Esta persona debe asegurarse de recibir todas las señales que todas las señales han sido claras y entendidas. ¿Esto por qué? Porque podemos tener una codificación, una manera de cómo se van a hacer las señas de mano, pero puede ser que alguien venga de otra parte o de otra, digamos, de otra compañía y se haga diferente o cosas por el estilo. Entonces siempre tenemos que estar claros de que hablamos el mismo idioma, tanto la persona que está haciendo el chequeo en la parte del sistema como la persona que va a revisar la parte ya funcional debajo en la herramienta. Entonces en superficie nosotros tenemos estos paneles y un, eh,
un dispositivo que nos permite enviar el voltaje para entonces activar el detonador y en este caso hacer una prueba en superficie. Puede ser también que haya otro tipo de paneles como, lo que llaman un shooting panel, que llevan incluso como unas perillas. Este sistema, el sistema que utilizamos actualmente en UEFO, se hace todo prácticamente desde inicialmente en la parte del sistema y se pulsan dos botones a la vez y se envía el voltaje. Entonces la persona que está designada como el key holder, normalmente un operador o alguien más que nos esté apoyando en la operación, va a recibir una señal de mano al cual llamamos abierto. O sea, se colocan las palmas de las manos vistas entre sí, una con la otra, de frente a la altura de nuestro pecho, y indicamos entonces que vamos a hacer el chequeo de fuego en la posición abierto. La persona que está como key holder o que va a hacer el chequeo ya en lo que es la herramienta, debe asegurarse que tanto el CCL, si lleva un quick chain, que es una conexión rápida, deben estar desconectados de cualquier tipo de explosivo. No puede haber explosivo conectado a porque obviamente estamos enviando un voltaje sin un detonador allí. Ya se activaría en superficie. Entonces hay dos maneras de hacer este chequeo. Y entonces la inicial sería configurar el medidor blaster como se muestra en esta figura. El blaster es el dispositivo o medidor que utilizamos para hacer las mediciones de voltaje. Esto porque contiene internamente, pues está configurado de tal manera de que no envía ningún tipo de voltaje adicional que pueda activar un dispositivo explosivo. Entonces colocamos una parte, un cable, el que es la común o el negro, va al housing o a la parte exterior del CCL o de la herramienta que estemos utilizando, como puede ser un gamma ray, y el otro cable en rojo, que es una línea viva, iría por la parte interna. Colocaríamos en la escala, una escala de 200 voltios DC, para que podamos entonces visualizar el voltaje que se está enviando desde superficie o desde el panel que tenemos en la unidad de registro. Posteriormente observamos que la lectura de voltaje coincida con lo que se está enviando, aproximadamente son unos 35 voltios. Si vimos en la gráfica anterior, tenía unos 33 voltios, es más o menos que debería estar llegando. En este caso, la prueba que estuvieron haciendo en esa oportunidad daban 32.4 voltios. En el panel o en lo que es el sistema de superficie, ya pues podemos ver que una vez que se ha hecho la aplicación del voltaje, él se mantiene de manera constante. El que está haciendo la medición va viendo en ese momento la lectura, en este caso que eran aproximadamente 35 voltios, y se mantiene entonces constante. El otro paso sería un chequeo de fuego que recibe nombre de corto. Nosotros enviamos una señal, avisamos de manera con las manos. ¿Y por qué con las manos? Porque nuevamente pues estamos retirados lejos unos de otros, y aparte pues el ruido que nuevamente hay en la ocasión pues no permite que hagamos de manera verbal. Entonces lo más común es hacerlo con las manos. Entonces recibimos la señal de corte, en este caso pues cruzando los brazos. Allí las palmas van una en contra de la otra, casi que a la altura pues de los hombros. E indicamos entonces que vamos a hacer el procedimiento de chequeo de fuego en corto. La persona que nos está apoyando o el key holder va a estar entonces colocando en corto el sistema. ¿Qué es colocar en corto aquí el sistema? Se coloca bien sea un destornillador o un crimper, un jumper, de tal manera que vaya desde el centro o lo que viene como línea viva dentro de la herramienta
y hacer contacto con la parte de afuera, con el housing de la herramienta. Entonces aquí está en contacto desde la parte interna, donde viene la línea viva, y se coloca en contacto con el exterior del housing de la herramienta. Y aquí en este caso, pues es únicamente, normalmente utilizamos un jumper que va conectado allí, no es necesario mantenerlo aprisionado con la mano, y otro que va conectado entonces a la masa o al housing de la herramienta. Esas son las dos maneras en que se podría configurar y decir que está en corto. Otra manera de hacerlo, ya habría que sostener, en este caso, un jumper que va ahí a la parte interna de este caso de un quick chain, y la otra a la base. Es importante que la persona que está haciendo el chequeo allí abajo espere la señal o aviso para retirar el jumper o destornillador. Ahora, ¿por qué tienen que esperar a que se dé esta orden? Porque en superficie tenemos que ver este comportamiento, que es lo que se envía un voltaje, pero va a haber como un corto, va a haber un aumento en la corriente, y ese aumento en la corriente va entonces a generar este tipo de gráfica, porque el sistema deja de enviar el voltaje y entonces baja ya todo prácticamente a cero. Así sabemos que está en corto, y esto es lo que va a simular la condición en la cual va a estar conectado el detonador. Una parte del detonador va a ir a línea viva y la otra va a ir a la masa. De esa manera confirmamos nosotros que vamos a tener entonces todo el circuito completo para hacer la detonación. Adicionalmente, en el caso de nosotros en Verflow tenemos otra manera para chequearlo, es que por medio de un galvanómetro que está dentro del sistema podemos entonces ver cuál es ese voltaje en cuestiones de milivoltios de lo que tiene el sistema, más lo que estaría agregando el cable, más lo que sería el detonador. Y es una manera de nosotros garantizar de que mantenemos una conexión con el detonador mientras vamos bajando. Podemos hacer chequeos de manera continua a diferentes profundidades, para así saber que en el momento que nosotros nos posicionemos para hacer la detonación, aún está allí presente el detonador. Y posterior a ello, cuando ya se termina la detonación, podemos entonces revisar allí si está en una condición abierta, como hicimos el chequeo inicialmente. Entonces allí podemos ver de que ya el detonador fue activado exitosamente. Y el último paso o chequeo que se hace en superficie es el chequeo del CCL. La persona que nos ayuda o el key holder recibe la señal de mano de CCL. Lo que hace es, lo hacemos nuevamente, es mover la palma de la mano ya colocada hacia abajo y la movemos de un lado hacia otro. En esta, digamos que de un lado a otro, y es prácticamente lo mismo que va a hacer la persona que va a estar apoyándonos con ese chequeo. Entonces aquí tenemos una herramienta de CCL que además que consta prácticamente que de dos imanes colocados con polos similares o iguales para que entre ellos se repelen, y de manera interna va una bobina, y por medio de esta al aplicar pasa un elemento metálico como un destornillador, una llave, cualquier cosa que sea metálico. En el momento que pasa por allí va a generar un movimiento, va a generar un cambio, perdón, en el campo magnético que se genera acá, y va a producir una diferencia de voltaje que es medida en milivolts, y es lo que nosotros vemos como un movimiento en nuestros sensores, los sensores que utilizamos. Hay movimiento por efecto de lo que se está haciendo con el metal y sobre enfrente del CCL. Y esto es lo que también nos va a permitir hacer la ubicación, la correlación. Ya vamos a explicar un poco más adelante en qué consta la correlación referente para, para saber dónde estamos posicionados dentro del pozo. Este chequeo de SSL lo podemos hacer de dos maneras. Nuevamente podemos utilizar un simulador de profundidad, como en este caso, colocamos un simulador y ponemos a registrar. Cada vez que pasan por ejemplo, el destornillador sobre el CCL, se van a generar estos cambios
en la curva que corresponde a CCLs. El otro caso es colocando un registro en tiempo, se simula una profundidad, va a comenzar el tiempo en cero, va a seguir aumentando de acuerdo a la velocidad que coloquemos, e igualmente la persona que hace el chequeo con el CCL va a hacer que entonces que se vayan a generar estos saltos que nos indican que está la herramienta funcionando adecuadamente. Cuando vamos, ya hicimos la prueba de fuego, entonces vamos a colocar el detonador. Sería el siguiente paso que en lo que corresponde a el armado. Pero antes de bajarnos de la unidad, la persona que está a cargo debe desactivar o quitar una llave de seguridad, que en este caso la tenemos junto con un panel, que es el que permite que haya una continuidad entre lo que viene del carrete o del cable hasta lo que va hacia el sistema. Básicamente lo que se quiere hacer aquí en este caso es que se deshabilite la opción de que estén estas dos líneas unidas para evitar cualquier tipo de voltaje que se aplique de manera intencional o con intención, pero que en este caso la llave de seguridad nos permite restringir ese paso de la corriente o del voltaje que se aplicaría a la herramienta. Entonces la pasamos de lo que es la posición lock o de registro a la posición safe. Y en este momento ya podemos remover o quitar la llave. Mientras está en posición lock, esta llave no se puede quitar. Pero una vez que la pasemos a safe, podemos retirar la llave. Que esto es lo que corresponde. Me ha pasado muchas veces que como es de pronto algo diferente a otras compañías, pues preguntan de qué se trata esa caja. Pues para aquellos que están viendo en este momento esta presentación, que si alguna vez están en una unidad de registro, en este caso de Weatherford, pues ya podrán saber cuál es la función que tiene esta caja y la safe key o llave de seguridad. El siguiente es que el key holder debe permanecer fuera de la unidad hasta que los dispositivos explosivos estén 70 metros por debajo del nivel del terreno o del nivel del mar. En este momento ya se ha designado quién va a ser la persona que va a estar a cargo de la llave. El supervisor, el person in charge o el ingeniero que está a cargo debe ceder entonces esa llave a la persona que está designando para hacer entonces la función de key holder. Además debemos asegurarnos de que el área de explosión esté libre de megas, o sea, son medidores que utilizamos para hacer mediciones de aislamiento. Esto ya aplica un voltaje alto hasta de 500 o 1000 voltios y por lo tanto esa área debe estar libre de cualquier tipo de dispositivo similar a esto. También deben estar las señales de radiofrecuencia ya todo apagado y solamente el personal esencial mantenerse en el área de donde se va entonces a colocar ya el detonador. Todas las fuentes de poder del camión deben estar apagadas. Esto para ello utilizamos un switch que sirve para apagar el generador. Es para, digamos, un emergency shutdown, que es para que con un solo switch, al levantarlo, al aplicarlo, toda la parte eléctrica de mayor, o en este caso de 120 o 220 volts, ya quede deshabilitado. Solo queda en función la de 12 volts, que es la que nos permite el manejo del winch. De resto, pues al tener este switch activado, todo lo más queda allí apagado para evitar problemas o algún tipo de voltaje no deseado al momento que estemos colocando el detonador. Y las líneas de conexión a tierra están conectadas al voltaje, deben estar conectadas y el voltaje parásito inferior a 0.5 volts. Ese 0.5 volts es el límite que se tiene para trabajar de manera segura con con los detonadores resistorizados. Con los
Detonadores que son de seguros a radiofrecuencia, el límite es mayor. Como ya había comentado anteriormente, esos se utilizan para el caso de las operaciones costa afuera. Parte del chequeo que hacemos previo lo que es el armado del detonador o la colocación del detonador es asegurarnos que la conexión a tierra que viene del cable que viene desde la unidad hacia la estructura tenga una continuidad, que esté debidamente conectado. Aquí es cuando yo digo que un 0 a la izquierda sí vale. Este 0 acá, que es 0.1, 2, 3 o 4, lo que sea, eso nos indica que hay una buena conexión porque hay una continuidad entre lo que es la estructura del taladro hacia lo que iría la tierra del cañón, perdón, de la unidad. Bueno, aquí tenemos lo que sería una herramienta de rayos gamma con CCL. Tiene sensor de rayos gamma en esta parte. Obviamente toda la parte electrónica va de manera interna y tiene un CCL en el tope. Se le coloca un shock absorber o un absorbador de impacto. Lo que nos sirve es que en el momento que haya la detonación, toda esa fuerza, todo ese movimiento no llegue directamente hacia la herramienta que la pueda dañar, sino que internamente tiene un mecanismo que permite que sea como de amortiguar todo ese golpe para evitar daños en la herramienta, principalmente la de gamma ray, que es un poco más propensa a recibir algún daño por el efecto de la detonación. Más no ocurre tanto con los SLs, porque son un poco más robustos, pero no deja de que usando a un CCL puedan perderse la integridad de las conexiones eléctricas del CCL por efecto de una detonación. Mucho más cuando son cañones de bastantes pies, de 21 pies, hasta cuando van en tándem, que ya llegarían a 42 pies de longitud, un poco más, y hasta de 40 pies cargados. Y por último colocamos un quick chain o una conexión rápida que nos permite entonces hacer la conexión entre la parte ya eléctrica de lo que viene de las herramientas que tenemos para hacer la medición o el registro a la parte eléctrica que vendría con la colocación del detonador. Entonces todo esto lo hacemos antes de colocar el detonador. Este es un tipo de sistema en el cual llamamos top fire, que sería un fuego en el tope o en la parte superior del cañón, es donde se coloca el detonador. Ya lo hemos visto por allí, uno que donde el detonador iba hasta el fondo del cañón, pero en este caso se colocan arriba y es por medio de cableados. Hay sistemas en los cuales el detonador no lleva ningún tipo de cableado directo, sino que van una conexión como que de metal para hacer entonces la conexión eléctrica. Eso no llevan unos cables, sino que pues van directo. Pero este sistema sí corresponde a uno donde el detonador se coloca dentro de este housing que lleva una ventana, o housing o camisa, y se hace la conexión junto con otro elemento que llamamos firing block. En pocos momentos se lo voy a mostrar, que va a ser entonces terminar de hacer las conexiones eléctricas entre la parte superior y lo que corresponde al detonador. Bien, entonces este es el elemento que les comentaba, es un firing block, que va a ser prácticamente ya la última conexión eléctrica hacia el detonador. Se coloca un cable en este extremo y este cable va a ir directamente hacia la línea viva hacia el detonador, y esto corresponde a la línea viva, lo que venga del cable que va a salir de acá, y todo esto se hace la conexión junto con el sistema de herramientas y el sistema de superficie por medio también del cable electromecánico o wireline. Entonces, ¿qué chequeamos nosotros acá? Nosotros tenemos que verificar que tanto este componente como todos los anteriores que hemos mostrado deben tener una continuidad eléctrica.
Y a su vez también se hace un chequeo de aislamiento de lo que es de cada elemento como tal. Entonces, en esta fotografía lo que se está mostrando es el chequeo de la continuidad y aislamiento del firing block. Cuando hablamos de continuidad es la presencia de una ruta completa para el flujo de corriente. Por ejemplo, un interruptor, o sea, un switch que tenemos en nuestras casas para hacer el encendido de un bombillo, viene siendo precisamente lo mismo, ¿no? Que tenga la continuidad. Al momento que nosotros activamos ese switch, hay una continuidad y entonces allí se enciende el bombillo. Si lo quitamos ya no, entonces no va a haber continuidad y entonces allí el bombillo se apaga. En nuestro caso, si hay continuidad es porque sabemos que va a haber el paso del voltaje desde que enviamos a superficie hasta el detonador. Si no hay una continuidad, si por lo tanto ya quedó completamente aislado, no podemos entonces activar el detonador. Y al contrario, la prueba de aislamiento que se hace es una prueba clave para nuestra operación, ya que, cuando hay un aislamiento deficiente puede provocar un cortocircuito, una descarga eléctrica o daño a los componentes de la herramienta o una corrida fallida. En los lugares que son muy húmedos, los accesorios tienden a perder aislamiento y el uso, por ejemplo, de deshumidificadores dentro de la unidad, y allí mismo podemos colocar estos accesorios, o el mismo mantenimiento previo a la corrida disminuye la posibilidad de tener una falla, ¿no? Entonces por eso hacemos este tipo de mediciones. Entonces uno nos va a dar lo que es la continuidad y el otro el aislamiento. Esto quiere decir que está abierto y entonces pues no hay una conexión entre lo que es el housing de este componente con la parte interna de la línea viva. Esto debe mantenerse aislado porque esto va a ir directamente a la masa del cañón. Entonces ya una vez que fue chequeado, se coloca ya en la parte superior del cañón y posteriormente esto lo que iría hasta la parte del detonador. Conectamos entonces toda esta parte, lo que es la herramienta, se hizo el chequeo del firing block y conectamos directamente al cañón y debemos proceder a hacer unas mediciones. Estas mediciones se hacen en presencia del cliente, del supervisor del taladro si está designado para ello, pero normalmente el representante del cliente, ya sea company man, company woman, estarían haciendo estas mediciones junto con nosotros. ¿Para qué se hacen estas mediciones? Estas mediciones es lo que nos va a dar la referencia de la parada, dónde nos vamos a parar, dónde nos vamos a posicionar y saber que en donde nos paremos va a estar colocada entonces la primera carga, la primera bala enfrente del intervalo de interés del que vayamos a cañonear. Y el otro punto que se está midiendo es hasta el fondo de la herramienta. Este fondo también nos puede decir cuál es el fondo del pozo. Si bajamos con el cañón hasta el fondo, nos puede indicar cuál es la profundidad interna que tiene el pozo. Entonces hacemos mediciones desde lo que es la mitad del CCL, consideramos que sea esta la mitad del CCL, estiramos con una cinta y llegamos hasta la primera bala o primera carga y tomamos nota de este valor. Continuamos entonces tirando la cinta y llegamos hasta el extremo del cañón y tomamos también nota de la medida que hay desde el CCL o mitad CCL hasta el fondo del cañón y lo tenemos por allí referenciado. Entonces una vez que se han hecho estas mediciones se despeja todo el área, solamente personal capacitado y el personal necesario va a permanecer en esta área donde estamos haciendo la conexión que falta, que sería la conexión del detonador. Una vez que el detonador es retirado del magazine o del búnker que tenemos en la locación, se debe colocar en un tubo de seguridad, que es este tubo que vemos acá. Y se chequea la resistencia del detonador con un medidor blaster aprobado. Bien, entonces retiramos el detonador. En este momento aquí el detonador está completamente en posición, ya está en corto, un extremo está unido al otro.
y allí se mantiene pues seguro, como normalmente permanece mientras no lo sacamos del búnker. Pero una vez que vamos o desconectamos estos cables, los separamos, debe estar dentro de este tubo de seguridad. Y allí vamos a hacer entonces una medición. Dependiendo del el tipo de detonador que estemos utilizando y de acuerdo a las especificaciones que tenga ese detonador, vamos entonces a hacer la medición. Una medición de la resistencia que tiene ese detonador. En este caso es un detonador resistorizado de aproximadamente 55 ohmios y la medición nos está dando 56.2. Entonces hay también un rango del cual se permite que está bien o está mal. O sea, por encima o por abajo, podemos entonces seguir usando ese detonador. Si está fuera de ese rango, descartamos el detonador y procedemos entonces a chequear otro detonador que sí nos pueda servir para cumplir con el objetivo. Ahora bien, aquí tenemos una alerta previo a la conexión de los explosivos, si acaso aún queda pendiente, ¿no? Esta es una manera recordatoria. Antes de conectar los explosivos al cable, el supervisor deberá verificar que no hay voltaje parásito en el fondo de la herramienta. O sea, esto era antes de que se colocara el, el firing block y se conectaran todo lo que era la herramienta al cañón. Entonces, siempre antes de que vayamos a conectar el detonador, ya tenemos que haber hecho esta medición. Si por alguna razón se nos llega a olvidar, debe entonces de hacerse la desconexión y entonces hacer el chequeo de esto. Entonces tiene prácticamente que permanecer en cero el voltaje. Entonces lo siguiente es cortar los cables uno a la vez. Tanto lo que corresponde a los que vienen los cables dentro del cañón, que uno vendrá desde la parte superior, la línea viva, y otra que viene de la masa o del cuerpo del cañón, que sería la puesta a tierra. Entonces, cada cable del detonador debe cortarse uno a la vez y debe conectarse también uno a la vez. En ese momento tenemos que asegurar que existe una continuidad en el cable de la masa. Lo que hacemos es tomar el extremo del cable que viene de la masa, colocamos el medidor con el que estamos haciendo la medición y el otro extremo lo colocamos al housing del cañón, a la parte que sería la masa. Muchas veces pasa de que esas mediciones no nos puede dar porque pues la pintura que pueda tener el cañón o la parte que esté oxidada, si no hacemos una buena conexión directamente a la parte metálica, va a indicar que no hay una continuidad, que va a estar aislado. Entonces acá necesitamos que haya una continuidad. Siempre debemos chequearlo antes de que conectemos el detonador. Y lo otro que hacemos entonces es conectar un extremo de la línea del detonador con el cable a masa. Allí verificamos que haya una continuidad que haya continuidad, o perdón, que se esté la misma medición que hicimos anteriormente con el detonador, debe mantenerse. Si acaso agregar la resistencia que nos estaba dando del el cable que estemos allí, como lo tengamos como tierra. Es importante acá resaltar, y es algo que van a escuchar mucho en lo que tiene que ver con operaciones de cañoneo, que siempre se debe armar eléctricamente antes que balísticamente. ¿A qué se refiere esto? Eléctricamente se refiere a todo lo que vimos anteriormente. Ya está conectado toda la parte del sistema, el cable, la cabeza, la herramienta de registro, los accesorios que pueden ser que tenga el shock absorber o no, o tenga el quick chain, y la parte del firing block. Todo eso corresponde de la manera eléctrica hasta tanto se conectan al cañón. ¿Cuándo se convierte balísticamente? Se convierte de una manera balística cuando colocamos el detonador. Entonces, al momento que colocamos el detonador, ahí ya se convierte en un arma balístico. Y eléctrico era todo lo anterior.
Ahora bien, el siguiente paso sería conectar el otro extremo del detonador con la línea viva, que es la línea que viene de arriba. Y posteriormente juntar el cordón detonante con el detonador. Entonces, aquí tienen dos tipos de detonadores. Uno es el A140 y este posiblemente sea un RJ11 o u otro tipo de detonador, pero sigue siendo uno resistorizado. La diferencia entre uno y otro, ¿dónde radica? Radica en que aquí el cordón va directo a esta línea, al tubo del detonador. Aquí se debe utilizando la crimpeadora, la que va a unir directamente el detonador con el cordón. Mientras que con este, aquí solo se pasa el cordón detonante por medio de un orificio, sin necesidad de apretarlo. Allí va a quedar ya, digamos que el hecho de que ya pase por la abertura que tiene, que es prácticamente al drift, al mismo diámetro que tiene el diámetro externo del cordón, y ya quedaría la conexión ya realizada. Acá pues se hace referencia a lo que lleva un espacio, un agujero que es sensitivo al fluido para el caso de que en caso que se inunde el cañón, entonces no se vaya a activar el detonador. Como dije anteriormente, esto es porque en caso de que se inunde el detonador y activamos, que se inunde el cañón y activamos el detonador, va a provocar que el cañón se hinche, se quede mucho más grande y pueda provocar una pega en el fondo. Lo que resta entonces es introducir el detonador ya conectado a la línea viva, a la línea tierra y al cordón detonante. Lo metemos dentro del cañón. Una vez que está adentro, nos aseguramos de que no quede ningún tipo de cable bordeando o que vaya a ser pisado por la tapa que vamos a colocar acá. Y asegurarnos que todo lleve sus O-rings, tanto el que lleva la tapa como el que está aquí en el borde del accesorio o de la ventana. Y posteriormente ya subimos con ayuda mecánica, comienza con el cable y además ayuda de grúa si es necesario. Lo llevamos hasta la mesa rotaria, hasta la mesa del taladro, y empezamos entonces a bajar la herramienta. Al momento que tenemos la herramienta allí a nivel de la mesa, se hacen las indicaciones para que se detenga el cable para tener la referencia de una medida de SSL. Más adelante les voy a explicar para qué es esta medida. Entonces en este punto entramos a lo que tiene que ver con control de profundidad. Y pues dirán, ¿para qué control de profundidad? Pues si estamos hablando de una operación de cañoneo. Pues muy simple, porque si hacemos un cañoneo fuera de profundidad, prácticamente no hicimos nada. O peor aún, hicimos todo lo contrario. Se pudo haber cañoneado en un área que no correspondería, un intervalo que no corresponde, o bien estaríamos dando un lugar donde prácticamente que no se va a producir nada, cuando nuestra intención era poner a producir el pozo. Cuando hablamos de profundidad, hablamos de dos términos normalmente, y lo que queremos tener, ¿no? Que es la precisión y la consistencia. ¿A qué se refiere la precisión? La precisión es el grado de cercanía a la medición de la cantidad con respecto a su valor real verdadero. Entonces, si hacemos, digamos que está la diana, está un dardo, y nuestra intención es darle en todo el centro. Entonces, lo mismo ocurriría para la profundidad. Nosotros bajamos allí el cable, bajamos nuestras herramientas y nuestra intención es dar exactamente con la profundidad real que tiene el pozo. Y la consistencia es el grado en que las mediciones repetidas en condiciones inalteradas, o sea, las mismas condiciones, van a mostrar los mismos resultados. O sea, las tantas veces que pasemos por un lugar y que sea de manera consistente, que siempre sea que esté dando lo mismo. Y a eso nos queremos mantener mientras estamos haciendo nuestro control de profundidad.
y haciendo pues similitud a lo que tiene esta imagen, varios dardos van a dar en el centro. Ahora, la primera profundidad que se tiene en un pozo va a corresponder a la profundidad con la cual se perfora. Y esta va a venir dada por la profundidad que dan los taladros de perforación. Ellos normalmente tienen tres métodos principales, va a depender obviamente del país donde nos encontremos, del equipo que esté haciendo la medición, pero podemos ver los diferentes tipos, ¿no? Uno es midiendo cada tramo de tubería con una cinta, como lo vemos en esta gráfica. Se mide de punta a punta cada tramo, uno a uno. Se van midiendo y se van tomando entonces la nota se va enumerando cada tramo, cada tubo, y se va indicando la longitud que tienen esos tubos. Eso es lo que normalmente conocemos nosotros como el tally. Ese tally lo podemos obtener de la compañía operadora. Si necesitamos hacer algún tipo de registros que requieren la medición interna de cada tubo, o bien para nosotros mismos identificar si hay algún tubo que es más corto que los otros. Supongamos que la que sería la longitud normal y esto sería un tramo más corto o varios cortos, de acuerdo a cómo hayan configurado, ¿no? la bajada de la tubería, bien sea de revestimiento o de producción. El otro método que utilizan es midiendo cada tramo de tubería con un dispositivo láser. Se coloca pues obviamente en el extremo de cada tubo y lo miden con un láser. Obviamente este va a ser mucho más preciso. No deja de tener también un grado de que pueda desviarse del valor real, porque sigue siendo un elemento electrónico, pero es mucho más preciso que hacer una medición prácticamente que a mano y a vista de ojo, como decimos, que lo que se hace entonces con este método del tag. Y el otro es mediante el uso de un codificador electrónico en la corona, en los sistemas que llevan top drive para registrar la profundidad, que son los sistemas un poco más, los últimos, los más nuevos en cuanto a la medición de profundidad con el taladro. Cuando hablamos de profundidad también tenemos que hablar de profundidad verdadera versus profundidad medida. La profundidad que realmente tiene físicamente en el fondo, la ubicación de cada una de las formaciones, contra la profundidad que tenemos nosotros para medir. Si estuviésemos en nuestra casa y tuviésemos una cinta métrica o metro que pudiera tener la longitud tan larga como para medirla, pues ya sabemos que ese metro, esa cinta métrica ya lleva una escala y pues podemos sacar la longitud, como la podemos sacar, pero sabemos que pues no tenemos nada que pueda tener marcado y mucho menos los cables electromecánicos de tantas veces que se bajan, pues si estuviese marcado, pues a todo se le borraría inmediatamente. Entonces para ello entonces tenemos que bajar unas herramientas por el medio del cable para hacer nuestro registro y tomar las profundidades con un sistema de medición en superficie. Ahora, ¿cuál es la tolerancia entre la profundidad verdadera y la profundidad medida? Pues tan pequeño como 0.05%. Eso quiere decir que por cada 100 pies, digamos, tendría un margen de 0.05 pies por cada 100. Si me voy entonces a una escala mayor, si me voy hasta 10.000, de pronto hasta 5 pies de diferencia. Pero nuestra intención no es esa, nuestra intención es dar con el objetivo. Nuestra intención es tener la precisión adecuada para que la medición que estemos midiendo sea lo más cercana posible a una profundidad verdadera. Como método de control de profundidad, cuando nosotros llegamos a una locación, ya sea por primera, segunda o tercera vez, para hacer la toma de un registro, ya hay unas mediciones de profundidades. Ya ha habido un estudio donde pues, tienen, por ejemplo, con sísmica 2D, sísmica 3D, contorno estructural, falla, lo que sea. Todo este tipo de estudios que se han hecho previo a la perforación de un pozo, lo cual pues obviamente lleva mucho tiempo, ya tienen unas elevaciones de referencia y esas elevaciones de referencia
juegan un papel importante, sobre todo en el momento que se van a tomar registros y mediciones. Entonces, la elevación juega un papel en la forma en la que un taladro de perforación comienza la medición de profundidad, tomando como cero de la tubería. Cuando estamos hablando en operaciones de tierra, todas van a ir referenciadas a lo que es al nivel medio del mar. Entonces se tiene una elevación del nivel de terreno. Obviamente esto va a ir variando de acuerdo al lugar donde nos encontremos. Esas elevaciones van a variar. La otra va a ser lo que es una elevación del Kelly Bushing o de la mesa rotaria en algunos casos, que es otra donde estarían teniendo la referencia para hacer su cero. Entonces, todos estos puntos de elevación siempre están referenciados a lo que es al nivel medio del mar. Cuando es costa afuera, plataforma, ya también todas van directamente, en lugar de que sea a nivel del terreno, va a ir directamente hasta la mesa rotaria, de la mesa rotaria hasta el nivel medio del mar. Entonces la elevación de un sitio, de un pozo, de un lugar donde se hace un pozo, se determina durante el estudio de ingeniería antes de que comiencen los preparativos del sitio de trabajo. Ya va a haber entonces una elevación, que es la que vemos de pronto cuando ya se hace el programa de los surveys. Ahí ya se tienen, ya tienen la medida de cuál sería el nivel del terreno, se estima cuál va a ser el taladro que va a hacer la perforación, y eso va a ser los datos referenciales que vamos a tener nosotros y vamos a colocar en el cabezal o en el frontal de los registros. Entonces, ¿cuáles son estos puntos de referencia? Tenemos lo que es el K-Bushing o KB, lo que es el nivel medio del mar. Tenemos el ground level o nivel de terreno, y tenemos el drill floor, que viene siendo el de la mesa rotaria. Entonces, lo que es el nivel medio de el mar se refiere al punto de referencia en el que se miden todas las elevaciones. Todas van a partir de ahí, todas las que siguen. Entonces, bien sea la del Kelly Bushing, que es la altura de la mesa giratoria o mesa rotaria sobre el piso de perforación. Lo que es el piso de perforación va a venir, se refiere a la altura del piso del taladro sobre el nivel del suelo. Todo lo que es pesado, medimos desde el nivel del suelo hasta la mesa rotaria. Y tenemos lo que es el nivel de terreno, que es una medida de referencia al nivel del mar. Cuando lleguemos a una locación, nuevamente lo primero que se tiene allí es la elevación del nivel de terreno con respecto al nivel del mar. Entonces acá pues podemos ver gráficamente cómo están estas elevaciones, ¿no? Entonces partimos de lo que es el nivel medio del mar, que es este de acá. Tenemos el nivel del terreno o ground level, que viene siendo este mismo que tenemos acá, y tenemos el de la mesa rotaria, mesa giratoria, y la del Kelly Bushing, que normalmente es un pie por encima de la mesa rotaria. Estos son en sistemas que tienen el Kelly Bushing. Ya prácticamente la mayoría de los equipos de perforación ya no utilizan un Kelly Bushing, sino ya van directamente con el top drive. Pero para aquellos en los cuales los pozos se perforaron con este tipo de sistema, las mediciones de la profundidad medida por tubería vienen referenciadas con respecto al Kelly Bushing y a la mesa rotaria. Adicionalmente está lo que sería el fondo del pozo, TD, el TD, que viene siendo el Total Depth o profundidad total, o la PBTD, que viene siendo el Plug Back Total Depth, que este viene siendo una interna. Acá podemos verlo un poco más específico a cuál corresponden estas medidas. Entonces tenemos lo que también es el True Vertical Depth, que es el TBD, que viene siendo la distancia vertical absoluta desde el dato que se tiene en superficie hasta el fondo o a cualquier punto a lo largo de su longitud del pozo. Entonces, cuando hay pozos desviados, y sobre todo aquellos que pues tienen una desviación alta, la diferencia entre lo que es el TBD
a la MD, que es la medida, va a ser bastante. Si el pozo es vertical, completamente vertical, prácticamente va a ser lo mismo cuando nos digan que cuál es la medida, cuál es la profundidad medida y cuál es la profundidad total verdadera o true vertical depth. Pero si es desviado, estos números van a ser diferentes. Entonces, un pozo desviado se puede tener que medido por tubería dio 19.000 pies, pero de acuerdo a la inclinación que tuvo el pozo, el true vertical depth alcanzó hasta 15.000. Entonces, por eso vemos esas diferencias. Más que todo viene siendo por la inclinación, cómo se ha perforado el pozo. Y el plowback total depth viene siendo una medida real en la que una herramienta encuentra un tapón, o sea, en el fondo. Algo que detuvo viene siendo como la profundidad interna y la cual no se puede descender más de allí porque pues hasta allí tocó y no se puede bajar más la herramienta. Cuando estamos tomando el cero de la herramienta, que va a ser la medida referencial para iniciar el registro, hay tres tipos o tres condiciones en las que se van a tomar el cero, de acuerdo al tipo de herramienta que estemos utilizando. Para todas aquellas que van herramientas que no son compact, estamos hablando acá de las herramientas que utilizamos acá en Weatherford. Las herramientas de registro compact, normalmente utilizadas para registro de hoyo abierto, pero también se pueden utilizar en hoyo entubado. Ellos tienen otra referencia, pero aquellas que no sean compact, nuestro cero siempre va a estar referenciado a lo que es el Kelly Bushing o la mesa rotaria, de acuerdo a cuál haya sido el cero que hayan tomado para la perforación de ese pozo. Entonces, si tenemos una longitud total de 21 pies de la herramienta, nuestro cero va a ir ya en el fondo de la herramienta. Colocamos la herramienta sobre la mesa rotaria o a la altura del Kelly Bushing y ese va a ser nuestro cero, a pesar de que la altura de la mesa rotaria sea de 10 pies. Entonces supongamos que tenemos el mismo taladro, el mismo equipo, que tiene los 10 pies, pero estamos utilizando una herramienta que el cero se tiene en el fondo, va a tener entonces que la profundidad, al bajar la herramienta y pase por la parte de lo que es el drilling floor, la diferencia, o sea, la longitud de la herramienta, que en este caso es 21 pies, nos va a indicar en nuestro marcador, en nuestro contador de profundidad, que estamos a una profundidad de 21 pies. Y la otra condición es cuando tenemos operaciones rigless o sin taladro. Hubo una oportunidad, el taladro alcanzaba esos 10 pies, seguimos tomando nuestra cero de herramienta en el fondo, en el cero, pero entonces aquí tenemos que sumar lo que era la longitud que tenía la mesa rotaria más la de Kelly Bushing y esa nos daría nuestro cero. Y en este caso pues correspondería a 10.5 pies. Entonces todos estos son condiciones o parámetros que nosotros manejamos al momento que estamos tomando el cero. Para aquellos que van a utilizar herramientas similares a esta, pues esperamos que les sirva esto de ayuda como referencia. Igual para aquellos que están incursionando en operaciones que tengan que ver con registros o cañoneo, este punto también les servirá de punto de apoyo. Bien, los principios de la profundidad o los principios de medición de la profundidad están basados en que mientras un pozo sea poco profundo, sea vertical, que se tenga una cabeza de medición que esté completamente calibrada, que el cable esté curado, llamamos que esté curado cuando ya llevan varias corridas que se ha utilizado el cable. Por lo menos se recomienda que tengan por lo menos unas 20 corridas para considerarse como un cable maduro. Y la otra condición, que el registro de herramientas sean con herramientas centralizadas, eso nos estaría dando profundidades muy certeras, muy cercanas. Pero esto raramente es el caso, ¿sí? Normalmente nos vamos a encontrar con pozos profundos, vamos a encontrar con pozos desviados, de pronto la cabeza de medición tiene que estar calibrada y cada cierto tiempo se tiene que volver a calibrar para asegurarnos que tenemos la medición correcta.
A veces pues nos toca utilizar cables que son nuevos y tenemos que hacer un procedimiento para ayudarlos a hacer ese proceso de maduración para que vaya tomando la longitud total que vaya a tener el cable en ese momento, y las herramientas normalmente no están centralizadas. Entonces por esto muchas veces tenemos desfases en la profundidad, uno con respecto al otro, digamos que de registro inicial. Pero nuestra intención, como siempre, como les digo, es tener todo a la medición que corresponde. Uno de los controles que tomamos nosotros en cuenta es hacer la calibración de las ruedas de medición. El propósito de la rueda de medición o una cabeza contadora es de medir la longitud del cable que pasa a través de ella. Entonces viene el carrete, va a pasar el cable por todo este juego de poleas o ruedas, y las que son las ruedas de medición, se tienen dos en este caso para una cabeza que llamamos Kerr por la compañía que lo fabrica. Se tienen dos, una de cada lado, y esto va unido a un encoder que es propiamente el que va a tomar la medición, el que va a contar y que va a pasar por medio de pulso eléctrico hacia el sistema y de ahí determinar cuál es la longitud del cable. Y todo va a partir de una simple ecuación de la circunferencia, bien, que viene siendo la de pi por el diámetro de esa circunferencia. ¿Qué va a representar aquí nuestra circunferencia? Nuestras ruedas de medición, que normalmente están para 2 pies. Entonces cada 2 pies va a dar una vuelta, o cada vuelta va a corresponder a 2 pies. Entonces, si yo le doy 10 vueltas en un sentido, me estaría dando en el sistema de profundidad 20 pies que ha recorrido el cable. Si me regreso esos otros 10, esos 20 pies ya tienen que regresar y quedarme el cable en cero. Las corridas primarias se refieren a la primera corrida que se ejecuta en un pozo. En la toma de registro normalmente son registros a hoyo abierto u open hole, donde se registrará la profundidad medida del pozo completo. Entonces, el primer registro que se tome normalmente se hace en hoyo abierto, y ese va a servir de referencia para todas las medidas con cables siguientes, pero la primera corrida entonces se estaría tomando en hoyo abierto. En ocasiones hay pozos que no se puede, por cuestiones operacionales o por decisiones de quienes hacen el plan para la toma de registros, no se corre con cables, sino que se queda con LWD o no se toma por lo tal, y vendría siendo muy rara vez el primer registro que se toma en pozo que sea en hoyo entubado. Entonces nuevamente lo encontramos es que sea en hoyo abierto. El control de profundidad se realiza mediante ruedas de medición calibradas, como dije anteriormente, o por medio de un cable que tenga marcas magnéticas. Sin embargo, esto ya se ha dejado de usar últimamente, las marcas magnéticas, y se opta por la opción de un cable, de una rueda de medición ya calibrada. Y en hoyo abierto se usa bien sea el cable bushing o del drilling fork, como el cero, independientemente de la altura del taladro desde el ground level o nivel del terreno. Entonces las corridas subsecuentes, que son las que normalmente hacemos para hoyos entubados y para operaciones de cañoneo, son las corridas adicionales realizadas en el mismo pozo. Todas las anomalías correlacionadas deben superponerse. O sea, si yo veo una anomalía en un pase, ese debe ponerse con respecto al otro, independientemente de si se registra bien sea en case hole o en open hole. Y esto proporciona el nivel de consistencia que es exhibido por el cliente. Y allí buscamos entonces qué tan consistente es nuestro registro, y queremos entonces asegurarnos de que sea de esa manera. Y si estamos hablando de un cañoneo, mucho más es necesario que se tenga una calibración y un control de profundidad adecuada para poder dar con el objetivo. Aquí entonces muestro dos tipos de registros. Aquí viene pues un registro que se ha hecho en hoyo abierto,
se está comparando lo que es el registro tomado con LWD, que viene siendo la curva roja, viene siendo una curva de gamma ray. Obviamente se tienen que comparar los mismos tipos de curvas, gamma ray con gamma ray, CCL con CCL, densidad con densidad de SXTS. Pero entonces nuestros puntos de referencia o curvas de referencia, no, lo más común es tener lo que es rayos gamma o gamma ray y la SCL. En hoyo abierto no vamos a tener CCL, sino que vamos únicamente a tener son los rayos gamma. Entonces cuando es el primer pase, o sea, la primera corrida que se hacen, se ha terminado de perforar el pozo, se hizo el LWD y se entra con la herramienta de Open Hole, vamos a ver que va a haber una similitud, o sea, una tendencia muy cercana entre unas y otras. Pues si puede haber algunas diferencias, de pronto aquí cuando ya está maximizado en otra escala o que podemos verlo mejor, va a haber algunas diferencias. Pero esto normalmente ocurre porque el sistema de LWD es diferente a lo que es medido con cable y siempre va a haber una diferencia. Y sobre todo también en lo que va a corresponder a las profundidades. Porque la LWD va a tener la medida de profundidad, va a ir de acuerdo al tali que se tomó en el taladro o de acuerdo al sistema de medición que tenga, pero siempre va a ser una diferencia porque también en el cable hay un estiramiento del cable. Eso también se toma otras medidas de control para lo que tiene que ver con el estiramiento, pero lo que más nos ayuda es cuando se tiene una rueda de medición bien calibrada. Y este caso es un caso realmente digamos que especial o es lo ideal que sería en un registro de hoyo abierto, que ambas curvas de gamma ray coincidan. Pero en K-Sol, en pozos revestidos, es totalmente complicado a veces, muchas veces, sobre todo cuando se trata de pozos ya que tienen muchos años de producción. Entonces se tiene lo que es el registro, digamos, el de hoyo abierto, en este caso en la línea roja del gamma ray. Esto fue, digamos, que el original. Y cuando vamos a registrar en pozo ya entubado, ya tiene varios años, y vamos con nuestra herramienta de gamma ray, nos encontramos estas diferencias, así como esta, que pues hay mucha diferencia entre lo que sería esto con respecto a esto. Y esto puede deberse a que ya tiene tiempo en producción y los minerales son arrastrados hacia la parte más cercana a la pared del pozo, y eso nos va a aumentar nuestras lecturas de rayos gamma. Entonces en este mismo pozo se ve, por ejemplo, se ve en esta zona y lo vemos también en esta zona. ¿Sí? La única parte donde prácticamente está uno sobre el otro es acá. Entonces, en este tipo de registros a veces se nos complica hacer la correlación, y por eso hay que tener muy en cuenta tener correctamente configurado nuestro sistema de medición de profundidad, de tener todo calibrado, de tener todo en orden para dar con el objetivo. Si aquí fuésemos de pronto a cañonear esta zona que nos está pidiendo que cañoneemos esta zona, y resulta que no tenemos de referencia esta curva de gamma y nos vamos con esta nada más, de pronto dice, bueno, aquí no está, ¿dónde voy a cañonear? En una arcilla. Y pues es importante también tener los registros originales, el primer registro que se tomó en el pozo, para saber que lo que vamos a cañonear corresponda a lo que está en el programa. Si hay algún tipo de discrepancia, pues igualmente levantar la mano, discutir con el cliente o el representante en ese momento, y entonces tomar las decisiones si estamos bien en las profundidades o intervalos que corresponden y no estamos en otra posición. Nosotros utilizamos un panel de medición que lo llamamos el Care Panel por la compañía que lo fabrica. También ya es utilizado por diferentes compañías. El Care Panel pues es obviamente utilizado por diferentes compañías, distribuida por Care. Y entonces todos prácticamente estamos en la misma sintonía en cuanto al uso de este panel de medición de profundidad.
Esta utiliza un algoritmo que va de acuerdo al peso de la herramienta y del cable y no tiene en cuenta el arrastre del fondo del pozo. Independientemente de cómo esté el arrastre en ese pozo que estemos registrando, pues el sistema nos va a mostrar la profundidad y las tensiones que van registrándose en ese momento. Entonces, para efectos de esta presentación, pues lo importante sería señalar que se tiene lo que es controles para la profundidad y para la tensión. Ya en otra oportunidad que de pronto nos dediquemos a ver para qué sirve el resto de los botones o las configuraciones que nos ofrece este sistema. Pero aquí lo importante es tener en cuanto a la profundidad y a la tensión. La profundidad para saber dónde estamos, para saber cuáles son las correcciones que haya que hacer. Y la tensión porque también nos sirve de referencia al momento que detonemos. Vamos a ver una diferencia de tensión. No solo porque que el cañón ya va a liberar el peso de la carga como tal, o de pronto porque al momento que se detone se llena de fluido, sino también de que al momento que detona es un salto que da allí el cable. Entonces podemos ver esa diferencia en cuanto a las tensiones que estamos registrando y eso nos va a indicar si hemos hecho una detonación efectiva o no. Bien, entonces como otros controles secundarios para la profundidad en caso de que pues no falle o porque pues algún evento y no tengamos la profundidad en ese momento, tenemos otros sistemas y estos son lo que es un indicador de respaldo o backup depth indicator, que puede ser tanto mecánico como digital, pero que es independiente del sistema KER. Va entonces por medio de otro sistema de medición, pero que nos va también a servir de referencia. Cuando son así digitales, normalmente pues son bastante cercanos a lo que son las mediciones con el sistema KER, muy cercano. El otro punto que tenemos, otro soporte que tenemos, es el uso de las cartas Z o C-Chart. Estas nos ayudan a saber o tener el control de que por cada capa que se va soltando del cable podemos entonces anotar la tensión y la profundidad que está mostrando en ese momento el KER, y nos sirve entonces de respaldo en caso de que se pierda comunicación con el KER, algo así. Si ya hemos bajado, podemos entonces subir y apoyarnos con la carta Z. Son cosas que pasan. Todos los elementos o equipos que utilizamos son propensos a sufrir cualquier tipo de falla, porque son bien sea mecánicos, eléctricos o electrónicos. Pero mientras tengamos el mantenimiento adecuado, pues todo debería funcionar adecuadamente. Pero no deja de existir la posibilidad que vayan a fallar. Por eso se tienen estos tipos de sistemas para control de la profundidad. Obviamente, si tenemos una pérdida de la profundidad de, digamos, con el sistema KER, lo más práctico, digamos, lo más recomendable es no hacer el disparo en ese instante. Bien. Lo otro que se tiene es el stretch chart. Utilizamos para el caso de que haya un atascamiento de la herramienta para saber dónde estamos ubicados en ese momento. Y por último está lo del libro del cable. El libro del cable es un registro que llevamos por cada corrida o por cada trabajo. Ahí se registra lo que tiene que ver la máxima profundidad a la que se llegó en ese trabajo, máxima tensión, las corridas que lleva el cable, bien sea por ese trabajo y las totales, el tipo de servicio que se corrió, el tipo de fluidos, los pies cortados, la razón por la cual se cortó y la longitud. Nuevamente también con este libro del cable podemos saber cuántas corridas lleva ya el cable. Si el cable no está completamente madurado, si no lleva más de 20 corridas, entonces tendríamos que hacer un procedimiento para madurarlo y nos va a tomar un poco más tiempo, tanto de hacer la corrida como tal, como también para hacer la correlación, porque va a haber ciertamente un desfase porque el cable no está completamente estirado. Mientras vamos utilizando se va
deformando más el cable hasta el punto que llega a una condición en la cual ya no se va a estirar más de allí. Pero entonces por eso nos apoyamos también en lo que tiene que ver con el libro del cable. Ahora, ¿cuáles son las causas de las discrepancias de profundidad? Bueno, inicialmente se tiene lo que es el estiramiento elástico del propio cable, la temperatura que haya en el fondo donde estamos retrando, en la fondo del pozo, la flotabilidad, bien sea por que hay fluidos más densos que otros, o si hay lodo de perforación, eso no va a estar afectando la resistencia que tenga ahí el cable, y una rueda de medición fuera de tolerancia. ¿Okay? Entonces los 4 primeros son difíciles de controlar porque depende principalmente de las condiciones del pozo y el material del cable. Pero lo que sí podemos controlar y minimizar su efecto, o minimizar el efecto, es lo que respecta a la rueda de medición. ¿Cuáles son los errores de medición de profundidad? En en lo que respecta a la rueda de medición, se tiene desgaste de las ruedas, el estiramiento permanente del propio cable, los pozos desviados, pozos con un lodo pesado, la acumulación de hielo o lodo. Nuevamente para acá, para la zona de Sudamérica, difícilmente habrá una acumulación de hielo, más masiva en Argentina de pronto. Pero lo que sí podemos ver bastante tiene que ver con el lodo, ¿no? Si se acumula hielo o lodo en la rueda de medición, la circunferencia va a aumentar, lo que hace que la profundidad sea menos profunda. Por lo general, este tipo de acumulación ocurre durante el propio registro, y estos errores se pueden minimizar si se tiene un limpiacable. Podemos colocarlo allí en la boca del pozo, o se utiliza un suministro de aire que normalmente viene dado por el equipo de perforación, o si es posible por la unidad de registro, siempre y cuando la distancia lo permita. Y se usa un baño de metanol para el caso del hielo. Lo otro es el deslizamiento entre el cable y la rueda de medición. El deslizamiento se produce cuando el cable se mueve, pero la rueda de medición no. Los errores de deslizamiento van a ser mínimos en condiciones normales de adquisición de los registros, pero pueden empeorar al cambiar repetidamente la dirección del cable. O sea, sube, baja, sube, baja. Son cosas que normalmente estamos haciendo mientras estamos correlacionando. Entonces, por eso puede haber una discrepancia o diferencia entre una corrida y otra. Y lo otro es la alineación del cable y la cabeza de medición. Entonces, la ubicación de la unidad de registro del camión va a ser muy importante, y las técnicas en las que se hace la enrollada también pueden afectar la medición de la profundidad. El cabezal de medición va a ser más inexacto si se permite que la línea o que el cable se vaya a curvar alrededor de la rueda de medición. Y la altura a la cual también se coloca el cable también debe hacerse de manera correcta, para que entonces todo el cable se vaya a lo largo del eje de la propia rueda y no esté como saltando. Y si el cable de medición se configura demasiado alto, o la herramienta demasiado muy baja, el eje del cable puede entonces desalinearse con el eje de la rueda de medición, y esto hace que gire un poco más lento de lo que debería. Decidimos acá, pues, aparte de la visita de acá de un par de pajaritos, cuando se tiene una altura del taladro muy alta, tenemos que configurar de que la cabeza de medición también esté alta, para que se mantenga prácticamente que el cable más alineado y mantenga entonces el contacto con la rueda de medición. Si está muy baja, puede ser que el cable entonces salte el eje donde está haciendo el contacto con las ruedas, y de allí se genere una discrepancia en la profundidad.
Acá lo que podemos ver es en esta fotografía, obviamente no es de acá de la zona, eh, corresponde lo que es una unidad de registro prácticamente que se movió, que se deslizó, ¿sí? Deslizándose sobre el hielo. Entonces hay que tener en cuenta que no hay unos bloques, unos chop blocks que colocamos nuevamente nosotros acá, que son estos, ¿no? Esto pues para minimizar los errores de profundidad es importante comprender cuáles son los principios básicos de los equipos, hasta para muy simple que sean nuestros equipos, es importante tener en cuenta que pues si no colocamos esto podemos llegar a deslizar, aunque no sea hielo, porque pues por la tensión de que tiene el cable o porque de pronto llovió u otra condición, puede ser que el camión se deslice y al deslizarse, si va hacia adelante, obviamente va a haber una discrepancia en la profundidad y nuevamente va a ser el doble de lo que se tiene. Similar a lo que ocurre cuando hay un movimiento de la polea superior. Entonces, nuevamente, si tuviésemos todas las poleas que tenemos en la parte superior están ancladas a la estructura del taladro o del equipo, no va a haber ningún tipo de diferencia. O sea, no, esto va a estar fijo, no se va a mover. Yo sé que pues al momento que pase el cable no va a haber ningún tipo de diferencia mientras yo tenga los registros, vaya haciendo los registros. Pero nuestras operaciones no son normalmente así, sino que pues tenemos que colocarlo en el elevador. Allí colocamos lo que llamamos un ancla, que es la que va a sujetar a la polea, que sería de aquí para acá, y estaría entonces tomando el ancla. Y sabemos que pues estos elevadores están con un freno que se maneja de la parte del perforador o del maquinista o de quien esté a cargo de aquí de controlar el bloque. Entonces, si ese freno está fallando, va a generar una diferencia en la profundidad. Entonces, cualquier movimiento de la polea superior va a duplicar la diferencia de profundidad. Si esto se desliza, digamos, 4 pies, en el sistema se va a reflejar como 8 pies, va a ser el doble. Entonces, ya estamos hablando de una diferencia bastante considerable. Entonces, en resumen, los errores de profundidad pueden ser grandes debido a que primero, a procedimientos de operación inadecuados, como fue el caso de que no se colocó el shock block acá. A errores en el sistema de medición de profundidad, cuando no tenemos una rueda de medición calibrada, chequeada o estamos perdiendo entonces el contacto del cable con las ruedas. Y debido a las propiedades del cable, de la herramienta y el pozo. Entonces, nuevamente, esta no la podemos controlar nosotros, pero esta sí la podemos controlar. Entonces de ello depende qué tan preciso y consistente somos en la medición de la profundidad. Seguimos ahora con lo que tiene que ver con los procedimientos de disparo. Entre los procedimientos de disparo, cuando una vez ya hemos bajado el cañón, ya estamos prácticamente dispuestos a hacer el chequeo, perdón, la detonación del cañón, tenemos que hacer entonces ciertos procedimientos. Estos procedimientos van de lo que tiene que ver con la correlación en sí. Bajamos, de acuerdo a la herramienta que bajemos, normalmente bajamos primeramente rayos gamma con CCL, si tenemos dispuesto allí un registro de gamma ray. ¿Ok? Entonces nosotros bajamos, tomamos un registro, digamos, tomamos nuevamente de manera ascendente, de abajo hacia arriba. Podemos tomarnos de arriba hacia abajo como parte de control de calidad y en caso de pues, que ocurra algún incidente, pues tengamos ya algo registrado. Pero se tienen que tomar en cuenta, se tienen que tomar de abajo hacia arriba, haciendo un registro subiendo. ¿Okay? Lo primero entonces que hacemos ese pase y ese pase lo llamamos un pase de correlación. Entonces que viene a corresponder
al primer pase que hacemos. Entonces vamos a hacer la correlación. Posterior a ello, entonces vamos a hacer una corrección. O sea, qué tan desfasado estaba inicialmente de el pase que hice con respecto al registro que tengo de referencia, el que bien sea el de OpenHall o el cual que me haya dado el representante del cliente. Entonces, ¿qué tan diferencia está? Si vamos, entonces regresamos un poco a lo que había anteriormente en la correlación y tomamos como referencia, digamos que este pico de acá con respecto a ese, a este, y este pico de acá, el verde, iría con respecto a este, sería lo más cercano. Esto porque pues digamos son fáciles de identificar. No es lo mismo, digamos, que toda esta zona yo no pudiera identificar que tan desfasado estoy de esta zona porque no hay algo marcado, más si lo hay, digamos, que acá, como también de pronto lo puede ver aquí, esta zona del gamma ray de el rojo, que puede ser de OpenHall, con respecto al que acabo de registrar. Entonces se parece, esta zona se parece a esta zona y por ahí me podría ir amarrando y viendo qué tan desfasado estoy. ¿Ok? Entonces si yo identifico aquí que por de pronto son, si aquí tenemos en 7445 más o menos, y aquí lo estoy encontrando en 7499 que debería estar, estoy hablando de 4 pies más o menos. ¿Sí? Y si tomamos en cuenta este pico de abajo, estamos en 7448, un poquito más, y aquí tenemos 7450, 53 y algo, estamos hablando casi de 5 pies. Entonces, si hay una discrepancia entre uno y otro, pues bueno, vamos a ajustarlo y va a depender mucho de a dónde yo vaya a hacer el cañoneo. ¿Cuál es nuestra zona de interés? ¿Qué es lo que voy a cañonear? Si lo que voy a cañonear está en esta zona o está en esta zona, en donde me tengo que empezar a amarrar, donde tengo que hacer la correlación. Entonces supongamos que es en esta zona de acá y que voy a estar más cerca de esta zona, que si me pongo a tomar un punto de referencia acá, que por aquí pues podemos ver que es muy difícil tomar la correlación. Entonces los mejores puntos que tenemos para correlacionar son de pronto este de acá y estos dos picos más marcados. Entonces digamos que son unos 5 pies que yo haya correlacionado. Y una vez que yo haya correlacionado, hago la corrección, hago el ajuste de profundidad en el sistema. Comienzo con lo que tiene que ver con el sistema KER, que es el sistema que utilizamos para la medición de profundidad inicialmente. Y lo hacemos también en el sistema ya de la computadora, de lo que estamos utilizando para registrar. Hacemos esa corrección, digamos que son 5 pies, y podemos ver en el propio sistema y ya lo colocamos en profundidad. Entonces aquí vemos estos dos, coinciden perfectamente. Sin embargo, este coincide en cierta parte, coincide hasta acá y empieza a coincidir nuevamente hasta acá, porque los picos aquí ya difieren un poco, pero son condiciones ya, bien sea del pozo, de cómo se haya comportado durante el tiempo de producción o porque pues, obviamente al estar en hoyo entubado va a ser menor por los efectos de revestidor. Y si nos vamos un poquito a toda esta zona, es complicado detectarla porque varía mucho, pero sí digamos que en esta zona empiezan como a tener por lo menos la misma tendencia. Tienen más o menos la misma tendencia, lo mismo que acá. Bien, en ese punto pues tomamos ya hacemos el ajuste de profundidad y el siguiente paso antes de hacer un cañoneo va a ser una confirmación. ¿Qué es la confirmación? Es volver a hacer un pase de que estemos tomando desde abajo hacia arriba y debemos confirmar que estemos en profundidad, de qué fue de lo que yo me ajusté, de qué fue lo que yo me agarré. Entonces acá pues nuevamente hay una ligera discrepancia por todos los efectos que ya vimos anteriormente, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la rueda de medición, con lo que tiene que ver con las condiciones del pozo, las mismas condiciones del cable,
pero la tendencia sí se logra ver. Entonces, anteriormente, en el pase anterior, se ha visto que esta punta del gamma ray había estado más hacia la derecha y se asemejaba a esto, que fue donde empezamos a agarrar. Sin embargo, al siguiente pase ya disminuyó. Ahora, ¿por qué puede disminuir? Porque las herramientas de gamma ray son herramientas de estadística que no siempre van a dar completamente una lectura exacta, sino que va a ir variando. Contrario, por ejemplo, a una lectura de herramientas resistivas que prácticamente siempre va a ser lo mismo cada vez que pasemos por allí. Pero con el gamma ray es algo estadístico y normalmente puede pasar algo así como esto. Sin embargo, pues este pico también era el otro de referencia, si tiende a ser lo mismo, donde se había dicho que se iba a tomar como punto para el amarre, para hacer la correlación. Y todo lo demás, pues la tendencia, siguen más o menos teniendo lo mismo. Entonces supongamos que esta es la zona de interés, esta zona en la que vayamos a perforar, a cañonear. Entonces, pues en este caso, allí ya depende entonces de que el cliente, el representante del cliente que esté allí, vaya a dar la confirmación si es válida o no la correlación, cuál es digamos, la máxima diferencia en pies que puede estar permisible. Cuando hablamos en pies es mucho más preciso, o sea, podemos estar 0.1 pies de diferencia y es válido, pero cuando estamos hablando en metros, podemos hacer que tenga, para que tenga 0.1 de diferencia en metros, es un poco más, eh, como más abierto, como más posibilidad de que te amarres. En pies, pues es un poquito más complicado. Pero pues ya depende de cómo se estén manejando los sistemas de qué tanta diferencia vaya a haber entre un registro y otro para darlo como válido, para darlo como aceptable para hacer el cañoneo. Lo ideal es que todo esté de acuerdo a las profundidades, pero pues puede ir variando por todas las condiciones que ya comentamos anteriormente. Entonces, ok, ya tengo la confirmación, ya hice el pase, ya sé que estoy en profundidad y voy a proceder entonces a colocarme a la profundidad de disparo. Okay. Entonces comenzamos a tomar un registro, debemos hacer que coincidan esos, lo que ya he dicho anteriormente. En este caso, pues la gráfica corresponde aquí a un registro SSL, pero lo que les quiero mostrar es principalmente de cómo se vería una pantalla de que estamos ya en la posición para el cañoneo. Se va a ver en la parte que se activan los selectores y que estén indicando que estén en profundidad, y me va a permitir el sistema hacer el inicio de la secuencia de cañoneo. Entonces era cuanto se estaban haciendo las mediciones, como le dije anteriormente, para qué servían las mediciones que se hacen de la mitad del CCL a la primera carga, de la mitad del CCL al fondo del cañón. La más importante en este caso allí sería la distancia que hay de la mitad del CCL hacia la del cañón, hacia la primera bala, perdón. Y ese valor nuevamente entonces se coloca acá, en este caso era de 8.2 pies. Y dado esta longitud, la diferencia que hay de CCL a la primera carga nos va a indicar cuál va a ser el tope del intervalo que vamos a cañonear, que en este caso pues, dice que son más o menos 6.527, que sería el tope del disparo. Bien, entonces una vez que estemos posicionados, que estemos ya alineados, ya se le ha dado la orden de pronto a parte de nuestra cuadrilla para que esté atento en la mesa, bien sea por ruido, por aumento que se vaya a requerir aplicar presión al cable para mantenerlo limpio, para el efecto del limpia cable, y que ya también estén alineados y viendo cómo se comporta el pozo al momento del disparo. Entonces nuestro sistema nos permite tener o seleccionar en qué modo estamos, si modo de
de prueba de la línea, si está desconectado, registro completamente apagado, si vamos a una correlación o si vamos a hacer un shot o un disparo. No sé, al colocarlo en shoot no solo es por efecto del sistema que nos permite, sino que también por regulaciones internacionales tienen que haber varios elementos o barreras antes de hacer una detonación. Entonces aquí ya tenemos una, todo tiene que estar puesto en shoot para que pueda funcionar. Y lo otro que se tiene como segundo control en este caso es este botón que se activa acá. Hasta tanto no estamos en profundidad y que se le ha dado por lo menos un margen de 0.1 pie de diferencia, no va a permitir entonces activar o iniciar la secuencia de disparo. Ese es el segundo. Lo otro, una vez que yo inicio la secuencia de disparo o que quiero hacer la secuencia de disparo, debo tener otros interruptores. En este caso se muestra uno solo, pero hay otro más por acá. Así que son dos interruptores que hasta que yo no los active y no los pise, no voy a tener entonces el voltaje que va a necesitar el detonador para que se inicialice. Bien, hay otros tipos de sistemas, otros paneles de cañoneo, de disparo, como este, que es fabricado por Hunting, de titán. Y este también es un shooting panel, normalmente utilizado para operaciones de cañoneo selectivo, pero igualmente puede ser un cañoneo normal, en tándem, no hay problema, se pueden utilizar. Estos cuentan con también varias barreras que deben estar, por ejemplo, este switch debe al levantarse, ya se tendría un switch, o sea, una barrera para activarlo, aparte de lo que se ha hecho ya en el sistema. Se tiene también una llave que debe estar también alineada hacia donde quiere que se salga, si está en safe. Obviamente no va a haber ningún tipo de alimentación, no va a permitir el paso del voltaje hacia el cable, y en este caso pues está seleccionado para el tipo de cable que se va a utilizar. Lo otro es utilizar lo que es una perilla para ajustar el voltaje. De aquí se le estaría indicando o dándole el voltaje al detonador hasta alcanzar la rampa o el límite para el cual está diseñado para que se active el detonador. Entonces son diferentes tipos de barreras, diferentes maneras de controlar de que lo que vayamos a disparar sea con intención. Si no existiesen esas barreras y de pronto pues hay cualquier tipo de voltaje de parásito o no y que se vaya, pues puede entonces hacer una detonación en cualquier parte, bien sea en superficie o en fondo. Entonces, pero cuando es la intención de hacer la detonación, ya se tiene todo este tipo de barreras o de acciones que hay que hacer hasta tanto no se cumplan todas esas barreras o esas condiciones, no va a hacerse el disparo. Bien, entonces aquí tenemos otro ejemplo, ya pues obviamente en la misma gráfica que tenemos en el sistema. Ya está posicionado el cañón, en este caso sí es un gamma ray. La distancia que hay del CCL al gamma ray es 2.1 y la distancia del CCL a la primera carga era de 18.3. Dada la distancia del CCL a la primera carga, nos indica cuál es la parada que tenemos que tener para que pueda hacer un cañoneo a la profundidad deseada, que en este caso es 8307. Esta se mantiene fija durante toda la corrida porque es lo que se le ha indicado al sistema de que cuál es la distancia que hay del CCL a la primera carga. Mientras que esta 8305.7 que está acá corresponde a esta misma profundidad que proviene del sistema KER, del sistema de medición de profundidad, y esta se va variando a medida que nos vamos movilizando dentro del pozo. Cuando estas dos coinciden y que haya por lo menos nada más un límite de 0.1 diferencia es cuando me va a permitir que yo inicialice la secuencia de cañoneo. De lo contrario no me lo va a permitir. Bien. Digamos entonces que el siguiente paso sería
lo siguiente. Ambas profundidades tienen que haber coincidido. La distancia de CCL que tengo del gamma ray, aquí sería del gamma ray a del CCL a la primera carga, debe coincidir con lo que anotamos inicialmente cuando estábamos con el supervisor, con el representante del cliente, y cuando si tuvieran esas mediciones, pues ambos tenemos que estar ya seguros de que estábamos con la distancia y ya estamos en la profundidad correcta. Entonces, el primer dato que se pide allí, profundidad de parada al CCL, y se coloca entonces la profundidad. Y entonces inicializamos la secuencia de disparo. Cuando ya activamos el detonador, empezamos a aplicar un voltaje. Se aplica un voltaje, la corriente se va a cero. Perdón, la corriente se mantiene en cero. Empieza a haber el incremento de voltaje y también un incremento de la corriente, producto de que el detonador se va activando, va ofreciendo una resistencia hasta que esa resistencia se vence. Hay este salto de la corriente y también del voltaje, y esta es la indicación de que hay ya una activación del detonador. Lo otro que vemos en esta gráfica corresponde a una curva de la tensión. Si estamos parados, esa tensión se mantiene constante al momento que se detona el cañón. Aquí en este caso dio un salto, en otras ocasiones lo que hace es un poquito de salto y baja inmediatamente. En este caso dio un salto, mayor tensión, baja la tensión y desde luego viene una condición en la que ya la tensión es constante. Entonces tomamos nota nuevamente de cuál es la tensión inicial antes del disparo y la tensión final después que se ha cañoneado. Esto es indicio de que hubo una detonación efectiva. Y esta gráfica pues la mostramos y se entrega junto con los registros de la correlación, en este caso sería la confirmación, y el registro que se hizo para el pase del disparo, que correspondería a este registro de acá. Empezamos a registrar, por lo menos se deben registrar unos 2 o 3 cuellos que corresponden a las juntas, a las uniones entre tubo y tubo que hay en este caso en el casing. Se hace una parada a la profundidad que correspondía y hay este salto del CCL es a propósito para indicar que aquí fue la parada y de ahí continuamos registrando. Aquí les muestro una secuencia pues, real de lo que fue un cañoneo. Ahí está. Tensión final 2266. Venga y 5 pies. Bueno, bien, allí se hizo la secuencia de disparo. Obviamente estaba allí el representante del cliente que venía ahí con el overall azul. Y entre las preguntas que se estaban haciendo y se estaban tomando nota era en cuanto a las tensiones. La tensión inicial y la tensión final. La alarma que suena allí corresponde porque
se coloca en el sistema KER, que cada vez que haya una diferencia X de la tensión, se va a disparar una alarma. Entonces también se nos indicaría de que hubo un movimiento en el cable. Y posteriormente, pues una vez que está confirmado por la gráfica, por el movimiento, porque también hay un movimiento de la unidad, si a veces se siente, a veces otras no ocurre, pero por ejemplo el cable se mueve y también la unidad de registro. Eso va a depender mucho de la cantidad de cargas que tenga el cañón, la profundidad a la que se va, este nivel de fluido que tiene el pozo. Entonces todo eso va a estar influyendo en cuanto a las tensiones. Y hasta tanto pues no haya indicios o se cumplan todos esos indicios que hubo la detonación, pues se considera que todo en ese momento se considera como todavía está vivo el cañón. Si están todos los indicios, pues prácticamente podemos decir el cañón está completamente detonado y esperamos entonces nada más a que retorne a superficie para ya confirmar visualmente. Ya. ¿Listo? 36, 60. Sigue subiendo el caucho. Eso te lo hizo cargo otra vez, ¿no? Entonces, así. ¿Cuánto quedamos de tensión, Freddy? 36, 60. Al final. Listo. Claro. No dice para tratar de poner. Listo. Está abierto. Bien. Listo. Perfecto. Definición de la herramienta. Listo. Ahí se aplica automáticamente el offset, ¿cierto? Sí. Activo. Y subimos. ¿Listo, Freddy, porfa? A 35. Vamos. Estaba revisando. Bien, entonces corresponde a una otra secuencia de disparo. Ya visto desde cómo es la perspectiva prácticamente del cliente que nuevamente está justamente así, enfrente al monitor, pendiente también de la tensión. Como pudieron escuchar allí se pregunta justamente lo mismo, o sea, tensión inicial, tensión final. Se corrobora de que hubo el movimiento, la pérdida de tensión, aumento de tensión. Y se hace lo que era el salto o el desfase para el CCL. Este lo hace directamente el sistema, y si no, obviamente tenemos que confirmar de que se haya hecho el movimiento, que normalmente lo vemos por acá. Y si esto está en cero, pues se le da manualmente. La idea es que en el registro aparezca cuál fue la profundidad a la cual se detuvo la herramienta, en este caso todo referenciado al CCL, y indicar en el registro que allí fue la detención. Entonces ya pues de lo que tocaría es sacar y mostrar las gráficas correspondientes, confirmar en superficie que ha sido efectiva la detonación. Si se fijan acá están las tres partes que ya vimos referente al control de profundidad, que nos indican correlacionar, corregir y confirmar.
Estas tres condiciones se tienen que hacer antes de que vayamos a hacer la detonación o activación del detonador para seguir el proceso de cañoneo. Stop, una parada no solo para estirarnos en este tiempo, sino también con lo que tiene que ver con la extracción del cañón. Entonces, sí o sí hay que tratar cada cañón como vivo hasta que se confirme visualmente, hasta que tengamos en superficie ya el cañón, que lo veamos, que esté allí, se debe considerar como vivo. Entonces, al considerarlo como vivo, tenemos que volver a apagar todo lo que tiene que ver con los sistemas de radiofrecuencia, celulares, Bluetooth, todo aquello que pueda interferir en la activación de un detonador. Aun cuando ya hayamos visto el comportamiento que le acabo de mostrar en los videos, se debe considerar como vivo el cañón y por lo tanto pues estar atentos a que ya esté el indicio de que el cañón está completamente detonado. Entonces tenemos que asegurar de que toda la energía esté apagada en el generador. Prácticamente vamos haciendo todo al contrario como que se hizo inicialmente antes de armar el cañón y bajarlo al pozo. Debemos confirmar que el número de orificios coincida con el intervalo de disparo y el inventario de cañones. Esto nuevamente pues podemos hacerlo nosotros mismos mientras estamos ahí arriba en la mesa rotaria que estemos confirmándolo, o si no pues lo más fácil y lo más cómodo pudiera ser que cuando ya el cañón esté sobre el nivel de terreno y ya podemos entonces revisar, digamos, carga por carga, que están todas, fueron todas activadas, que no queda ningún orificio pendiente por abrir y que debe coincidir con la cantidad de cargas que se armaron, que corresponda al intervalo que se cañoneó. Si es un cañón que va espaciado, o sea que por ejemplo si es un cañón de 20 pies y comenzamos desde el fondo hacia arriba, tenía cargado 10, después vacío 5 y otros 5 más cargados, entonces tienen que coincidir todos esos intervalos, porque de no coincidir indicaría que estamos fuera de profundidad, que estamos cañoneando una zona que no corresponde. Entonces es importante revisar, bien sea también no solo nosotros mismos, sino en presencia del cliente o usted como representante del cliente también debe estar atento a que se hayan hecho la verificación de estos puntos, ¿no? ¿Okay? Bien, así es como se vería un cañón que ya ha sido perforado, que ha sido cañoneado. Serían los orificios, en el caso de que sea con scallops, lo vamos a ver justamente. Y aquí podemos confirmar de que se ha cumplido con la distribución de cómo se quería, de acuerdo a la cantidad o densidad de disparos y la fase que hay entre una carga y otra. Ese es el primer indicio que te podamos ver. Aquí sería entonces siempre desarmar balísticamente antes que eléctricamente. Cuando fuimos a armar, se armaba entonces primero eléctricamente y luego balísticamente. Y vamos a desarmar de manera contraria. En caso de, pues, obviamente, si ya ha sido activado el detonador, no va a haber, digamos, que un desarme balístico porque ya se hizo en el fondo. Pero sí, entonces continuamos con la parte eléctrica, ¿no? Quitar todas las conexiones, quitar todos los accesorios que utilizamos para hacer lo que vamos con la sarta. Debemos revisar el cañón o los cañones en búsqueda de que haya una presión atrapada. Esto nuevamente ocurre a veces cuando están en tándem o por ejemplo que no fue detonado y de pronto pues ahí hay que ver en las uniones, las conexiones que puede quedar atrapado a veces la presión allí.
Entonces hay que revisar eso. Entonces debemos asegurarlo en una prensa, cubrir las conexiones bien sea con paño para evitar cualquier tipo, digamos que de impacto o escombro que vaya directamente hacia la cara, hacia el cuerpo. Porque si tiene presión obviamente pues va a salir disparado, pero al colocar de pronto un paño, colocarlo de pronto en una, ahí mismo sobre la prensa nos va a ayudar a que esa presión sea menor o que los escombros que puedan saltar, salpicar, no vayan directamente hasta el cuerpo. Lo otro es desatornillar lentamente, permitiendo que cada O-ring se desplace más allá del área de sello. Entonces toda la parte que esté contenida con la parte que tenga O-rings tiene que hacerse de manera lenta para que entonces esa presión salga tranquilamente, o sea, que pueda liberarse la presión, pero que no sea de manera instantánea, sino que pues poco a poco se vaya liberando la presión. Ahora, cuando hay un misfire, misfire se refiere a una corrida fallida que involucra el uso de un detonador. O sea, cuando ya se le dio la indicación o se le dio el comando al detonador de iniciarse, bien sea que entonces se haya abierto el circuito de detonador o que de pronto pues detonador funcionó pero no entró en contacto con el primacore o el primacore no activó las cargas, se considera entonces como un misfire. Si no fue hecho ningún intento por hacer la detonación, sino que pues hubo un fallo en el CCL o de pronto mientras íbamos bajando pues llegamos a cierta profundidad y pues no pudimos activar el detonador, ni siquiera hacer la secuencia, y se considera como un misrun, una corrida fallida. Pero misfire se refiere justamente cuando ya se ha hecho el intento de hacer, de activar el detonador. Entonces, si se sospecha un misfire, se requiere un periodo de espera de por lo menos 30 minutos antes de superar los 70 metros o los 210, 200 pies de llegar hasta superficie. Y esos minutos van a contar desde el momento en que se hizo la primera activación o intento por activar el detonador. ¿Okay? Si se utilizó un cañón entubado, como que lo que vimos ya durante toda la presentación, debemos asegurarnos de que la temperatura sea inferior a 95 grados centígrados antes de manipularla, o sea, prácticamente lo que sería la temperatura a la cual hierve el agua. Entonces no podríamos tener un medidor de temperatura, un sensor de temperatura, para colocarlo directamente enfrente del cañón. O bien será de pronto un poco más práctico si no lo tenemos y es necesario ya hacer el desarme, podríamos tomar punto agua, echarlo sobre el cañón y pues si se evapora pues sería indicativo de que está por encima de los 100 grados centígrados y entonces ahí tomar las decisiones que corresponden de acuerdo a lo siguiente, ¿no? Lo primero es que solo el supervisor va a desarmar balísticamente, colocará el detonador dentro del tubo de seguridad y luego eléctricamente. Entonces todo el proceso de manera inversa a como cuando se introdujo el cañón hacia el pozo. Si la temperatura aumenta o supera los 107 grados centígrados, hay que bajar el lubricador o el riser de nuevo a su lugar, que no tenemos tiempo para completar la conexión, tiene que ser de manera rápida. Lo otro es evacuar a una distancia segura y esperar por lo menos 2 horas, o sea, dejar el cañón allí, todo el área totalmente despejada, acordonada para que nadie se acerque y esperar por lo menos esas 2 horas. Si la temperatura sigue siendo superior a los 107, hay que hacer una evacuación continua durante las 24 horas. ¿Sí? Y bueno, pues esas son prácticamente las medidas que hay que tomar en caso de que haya un misfire. Ya pues si ya todo está en orden, se puede desarmar balísticamente y luego eléctricamente y luego proceder con las evaluaciones, con hacer la investigación de qué pudo haber pasado. Pero pues pueden pasar en cualquier momento. Son condiciones a las cuales estamos propensos a que suceda.
en esta o cualquier otra compañía puede pasar. La idea es siempre hacer todas las operaciones de manera segura, de la manera correcta, y periciendo todos los procedimientos y sobre todo toda la parte que tiene que ver con la seguridad. ¿Okay? Si todo fue exitoso, ya todo se ha completado, se han cañoneado todos los intervalos que estaban programados. Ya pues obviamente se tienen los cañones ya aquí detonados, como vemos en esta gráfica. Son cañones que ya han sido detonados y ya pues prácticamente para disposición para llevarlos de retorno hacia la base o hacia donde corresponda. En ese caso pues ya nos toca nada más hacer reportes, hacer entrega de registros y sobre todo la parte de llenar los formatos de material peligroso de acuerdo a lo que se utilizó, cuánto se está quedando lo que quedó sin usarse, lo que se usó, lo que va a regresar al almacén, qué es lo que se va a transportar. Aquí nuevamente se tiene que apoyar de acuerdo al país donde nos encontremos y corresponde hacer una desmovilización conjuntamente con personal militar que vaya custodiado y pues entonces sí ya proceder con la desmovilización para retornar todos los explosivos, lo que haya quedado se retornan a la base. Bueno, pues sin otro más que hacer, para mí ha sido un placer, un honor compartir parte de mi experiencia, mis conocimientos para cada uno de los que están en este momento, que ya han llegado al final de este video, serie de videos. Estoy completamente a la orden en caso de que necesiten algún tipo de asesoría, algo que les pueda ayudar, siempre a la orden. Espero que esto les sirva, que sea un aporte de mí para hacia ustedes, que dé fruto en algún momento, que puedan compartir también de sus experiencias con otros, de que vayan tomando también igualmente si están nuevos en la industria, tomen en consideración todos estos puntos, estas pautas que les he presentado el día de hoy, sobre todo para que tengan un trabajo de manera segura. Aquellos que se inician como operadores igualmente pues tienen este material que les puede servir de referencia. Aquellos que están en oficina igualmente pues que no han tenido oportunidad de ir a campo pues tengan una idea de cómo son las operaciones de cañoneo. Y bueno, realmente ha sido para mí todo un honor, un placer. Espero que en otra oportunidad podamos entonces compartir otros temas especiales referente a lo que tiene que ver con Wireline o cualquier otro tema similar. Muchas gracias por su atención, gracias por haber llegado hasta acá. Feliz día.